Hurtado y Hurtado Estudio Jurídico presenta. AIA, Papelería Creativa presenta. Agenda CTX. Con Nelson Hurtado Obando y Jaime Restrepo Vázquez. CTX. La contundencia de los hechos. Bienvenidos a Agenda CTX. Hoy vamos a conversar con Nelson Hurtado sobre los hechos recientes en relación a la denuncia que está gestionando la Fiscalía General de la Nación en contra de María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por el presunto delito de hostigamiento, en una denuncia que instauró a principio de año el ahora gerente de RTBC, Holman Morris. Nelson, bienvenido. Jaime, muchas gracias. De nuevo aquí cumpliéndole a la democracia y a nuestros conciudadanos. El hecho de instaurar una denuncia por hostigamiento de un régimen como el que está viviendo Colombia, que es líder en hostigar y que hizo campaña presidencial, de hecho, con el elemento del hostigamiento presente, cuando recordemos el líder de las manadas tuiteras, Guanumen, dijo que había que correr la línea ética para hostigar y hablar mal, ensuciar al candidato de la contraparte, que era Federico Gutiérrez. Pues esto muestra una tendencia muy complicada en cuanto al delito de opinión. Estas personas están siendo denunciadas y procesadas por la Fiscalía General por el delito de opinión. Un delito de opinión que, a todas luces, en un régimen de democracia y de libertad, pues no puede existir. Nelson, el delito de opinión y lo que estamos viendo es una de las alarmas más graves que se están encendiendo en Colombia. Jaime, usted toca un aspecto crucial y muy grave y delicado. Y para significarle ante nuestros conciudadanos que nos escuchan, quiero empezar por traer a colación un dicho común entre nosotros los abogados, y es que decir, por ejemplo, no, a fulanito de tal lo denunciaron o lo están procesando por el delito de sospecha. Únalo con eso lo que voy a decir. Mire, en lo que se concretan estas denuncias que conocemos a través de las redes, porque no podemos opinar más allá de lo que puede haber sido la denuncia concreta, pero por lo que se conoce en las redes, evidentemente hay unas denuncias que vinculan para mí una pareja que es indisoluble desde lo inmanente, desde su esencia, que es la libertad de pensamiento y la libertad de información y o de opinión. En alguna ocasión, en algún evento, dije que el derecho de libre pensamiento y el derecho a la información o a opinar, a expresar libremente el pensamiento, la opinión, se podría condensar en esa expresión que dije en alguna ocasión, de que el derecho a buscar, obtener, producir y recibir información y conocimiento es al espíritu del hombre lo que es el aire a los pulmones. Y eso tiene que estar atado, vinculado a algo que ni ha sido muy común. De pronto la gente pensará que es monotemático, y puede ser monotemático porque se trata de la esencia de los seres humanos, que es, reitero, somos actos de habla. Y ahí es donde viene la palabra y lo que hemos dicho muchas otras ocasiones sobre el poder. En esta sociedad donde estamos, todos reclamamos el derecho a la información y reclamamos que se mantenga incólume también el derecho al libre pensamiento y a la expresión libre de lo que pensamos y de lo que opinamos. Evidentemente
que en una sociedad civilista y en una sociedad cívica entre sus miembros, ese derecho a expresar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos opinar o las proposiciones argumentativas que tengamos, tenemos derecho a expresarlas. Pero cuando ese derecho mío me lleva a opinar o a expresar mi pensamiento, siempre va a tener, si soy un hombre que está actuando dentro de civilidad y dentro del reconocimiento del otro, se enfrenta hasta no tocar con sus derechos o fundamentalmente con algo que es un aspecto nuclear, que es la dignidad humana. Lo que se está viendo en el contexto en que conocemos esta noticia, pues a mí me parece que justamente se está desbordando no solamente el uso, sino la retórica que la acompaña. Entonces ya no podemos hacer crítica, porque una cosa es la crítica y otra la criticadera. Una cosa es un ser crítico, una persona crítica, y otra cosa es un criticón vulgar. Aquí están descendiendo desde el Estado, ojo que pongo el punto, están llegando al punto de ser simplemente vulgares criticones. No consienten nada. Entonces diríamos que estamos opinando frente a unos auditorios que son de porcelana fina o son la generación de cristal, por más osteoporosis que ya acusen. Pero, a ver, Nelson, no podemos hablar de Holman Morris como una persona de la generación de cristal, ni de Gustavo Petro, ni de Francia Márquez. Son personas ya con años encima, no son de esas generaciones que ahora se señalan como generación de cristal. Por el contrario, ellos están haciendo un uso irresponsable, peligroso para la democracia, del aparato judicial, del poder judicial, del poder investigativo, para amedrentar a la oposición. Porque yo veo y uno oye a Petro expresándose en términos vulgares, indignos, contra periodistas, las muñecas de la mafia, oligarquía mafiosa, asesinos, los que participamos en las marchas contra Gustavo Petro, y resulta que eso no es hostigamiento, y eso la fiscalía no lo investiga de oficio. Sin embargo, ahora, contra varios personajes líderes de la oposición, sí enfilan todas sus baterías, parecen cañones de los tanques Panzer, de los nazis, amenazando e intimidando para que la gente no opine y no ejerza el derecho a la libre expresión. Ahí es donde le voy a empatar, pero muy buena su acotación en ese punto. Yo sigo, por eso le dije que son como una generación de cristal, digamos, las superlativadas por la osteoporosis. O sea, ellos se quiebran, y no se quiebran ¿en dónde? No se quiebran en lo que se quiebra la generación de cristal, en la salamería, no se pueden tocar, no se pueden mimar, se trauman si uno les hace ver de pronto trazar una ruta distinta por el bien, por lo que sea, por todo, están caídos. Estos no, ellos saben qué es lo que están manejando. Ahí hay una respuesta contestataria, aplastante, avasalladora. ¿Por qué? Todo lo que usted ha significado justamente confluye en lo que dije al principio. No hay cosa más peligrosa que un hombre con una idea distinta. ¿Qué es lo que pretende? Es que lo estamos viendo, el discurso en general de Petro y de todos los que lo siguen es ambiguo. Tiene una dualidad que contradice su propia existencia. Por ejemplo, el de ayer que conocemos que pronunció en la UNAM en México. Para unas cosas las matemáticas sí le sirven. Para otras la ciencia sí valida las verdades. Pero finalmente desecha a todos los científicos, desecha las matemáticas para él concretar que su teoría y la que debe seguir gobernando y la que es verdadera y valiosa es la de la descarbonización. Entonces viene, ahí es donde hay una cuestión que en derecho penal, desde la dogmática y a través de todos los tiempos, ha costado mucho sudor, lágrimas y sangre a la humanidad, que es justamente no poder
punibilizar, no poder hacer responsable penalmente a ninguna persona por un crimen solamente en su etapa de ideación. Usted me puede decir a mí, yo ser juez de la República y poderme decir, hombre, voy a cometer este crimen, pero hasta ahí está en la etapa de ideación y yo como juez de la República tendría el deber de denunciar como lo tiene cualquier ciudadano, pero hasta ahí yo no puedo hacer nada. Su pensamiento no es punible. Lo que está haciendo y lo que se ha visto a través del devenir histórico de las naciones y de los grandes conflictos de la humanidad es que justamente los autócratas, los dictadores, lo primero que empiezan a reprimir y a aplastar es al pensamiento. Ahí es donde digo yo que hoy ya no es tanto echarle mano, encarcelarlo, ponerlo en prisión, grillos, como asfixiar el espíritu al ser humano que proclama libertad. Vamos a un corte comercial y continuamos en Agenda CTX. En la vida necesitamos respeto, libertad. Hurtado y Hurtado. Un estudio jurídico con soluciones en derecho administrativo, civil, de familia, comercial y accidentología vial. Contamos con una reconocida trayectoria en derecho urbanístico y propiedad horizontal. Además, somos especialistas en pericias de patología estructural y geotecnia. Sin temor ni miedo, viva el derecho. Necesita un cuaderno y un bolígrafo de última hora. ¿Se le olvidó el regalo? ¿Se acordó de las fotocopias o de las impresiones y ya es tarde? ¿Está sin el seguro obligatorio para su vehículo? Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Aquí encontrará los útiles y los regalos que necesita, todo con la mayor calidad y el mejor servicio. Papelería Creativa A&A es su centro de soluciones. Y seguimos en Agenda CTX con este tema de la denuncia por hostigamiento contra varios líderes prominentes de la oposición en Colombia. Nelson, a mí me sorprende la disposición, la agilidad de la Fiscalía General para entrar en esta investigación por hostigamiento y lo comparo con lo que pasa con el exalcalde renunciado Daniel Quintero, un tipo con N.000, muchísimas investigaciones en la Fiscalía que llevan mucho más de 2 o 3 años y sin embargo a él no le pasa nada. Y llega Holman Morris, en esa época subgerente de RTBC y ahora gerente, y en poco menos de 9 meses, casi 10 meses, ahí sí hay una decisión de investigar, de procesar. Eso yo pienso en la figura de la justicia, que es una dama con los ojos vendados, y siento que en Colombia esa venda se cayó y están escogiendo, la justicia se está volviendo selectiva y al servicio de los intereses del régimen de Gustavo Petro. Jaime, usted toca un punto muy delicado, pero a ello nos hemos referido aquí también. Todo el mundo maneja ese tema dentro de la politización de la justicia, pero ahí hay mucho más. Es decir, hay filósofos, algunos que yo sigo, donde están mostrando cómo se ha venido degradando la función del juez. Yo sigo creyendo que en Colombia tenemos buenos jueces, desde los civiles municipales o promiscuos municipales hasta los jueces colegiados en las altas cortes. Y pienso que hay todavía dignidad y respeto por lo que es magistratura. Honor. Exactamente, dignidad, son muchas cosas. Es que en un juez el ser humano ha confiado no solamente su libertad, su propiedad, sino su ser mismo a la salvaguarda de lo que lo hace un ser humano completo, integral. Entonces, en ese sentido, la justicia se ha vuelto un aparato. O sea, lo han tratado con este tema del progresismo y que estoy aprendiendo a usar mejor como globalismo, que es distinto a la globalización. Y lo estoy usando como globalismo. ¿Por qué? Porque uno de los aparatos que ellos necesitan destruir, pervertir, es la administración de justicia y la figura del juez.
Caso concreto, el que acaba de ocurrir en México. Entonces, cuando el juez se pervierte, o cuando se pervierte la administración de justicia, digámoslo, se convierte en un aparato ideológico. Ya lo veníamos comentando, desde la Constitución del 91, no han sido pocas las sentencias de la Corte Constitucional que han salido más allá de lo que es la idiosincrasia y el contexto histórico-cultural colombiano, y han ido mucho más allá, acogiendo tesis de ese globalismo. Entonces, en concreto, lo que ha pasado acá es evidente que uno observa como abogado de que hay cierto afán, como que si hubieran delitos de mejor estrato, ¿cierto? Entonces aquí hay los delitos de estrato 100, entonces los de estrato 100 le damos prelación, y entonces allí ya hay una falla y una ruptura muy grave. ¿Por qué? Porque la Constitución y todos los códigos procedimentales, y con mayor celo el penal, dice muy claro que los términos de los procesos, los términos legales, son de orden público y deben cumplirse celosamente. Entonces uno entiende la mora judicial porque el cúmulo de denuncias y de demandas, pero eso es otra cosa. Pero además, perdón, le interrumpo, si el cúmulo de procesos judiciales es grande y además se satura el aparato judicial con denuncias como el tal hostigamiento, pues la cosa es mucho más complicada. Ahí es donde yo voy. Y entonces nada más esta semana, nunca había visto eso. Yo sí había visto en otra época por allá a Laura en América y no sé qué cosa, y ahora me encuentro con sorpresa, porque la acabo de ver el jueves y hice la crítica, donde veo que en televisión hay un programa que se llama Caso Cerrado. Y entonces, ¿a qué es lo que estamos llegando? Hace tiempos, incluso escribí un artículo sobre eso, la justicia show. Muchos colegas se han pronunciado sobre eso. Entonces, ya no solamente es la justicia real en su magnitud, en su magistratura, en su dignidad, fue llevada a la televisión, sino que ahora es desde la televisión donde se imparte justicia. Pero mire ya el efecto. Yo no me preocuparía justamente porque Holman Morris denuncie por hostigamiento. No sé si ese tipo penal existirá o no. Sí, sí existe en el Código Penal. Bueno, listo. Entonces, simplemente dejémoslo hasta ahí. Pero el interés no es tanto que actúe la autoridad competente, sino la llevada de ese hecho denuncia a los medios. Por ejemplo, error en muchos abogados. En estos días ha habido mucha crítica. Aquí hay mucha gente que celebra porque un abogado presenta una demanda y se la admite. Y entonces sale el autoadmisor y lo publican en las redes y tal cosa. ¡Qué señor! No sean vanos, no sean fatuos, no sean vacos. Que una demanda, cuando se presenta, tiene dos opciones. Se la admiten, o si la inadmiten y le exigen requisitos y usted debe llenarlos dentro de 5 días siguientes. O se la rechazan porque es abiertamente improcedente, ¿cierto? O falta de competencia. Entonces ahí no hay nada que celebrar. Pero mire que aquí, a imagen de lo que está pasando con procesos civiles o contencioso administrativo, laborales, en el tipo penal, con el solo hecho de formular la denuncia, casi, mire la significación de lo que va a decir, casi que se está presentando también cuál ha de ser el fallo. Y apenas estamos en una instancia del proceso penal acusatorio, que es la formulación de una denuncia ante el fiscal. El fiscal realmente lo que hace es investigar. Yo siempre he dicho que él no cumple realmente una función jurisdiccional, en tanto no puede proferir sentencias de condena o declarativas del derecho. El fiscal, ¿qué hace? Y ojo lo que repito, el fiscal a la larga solamente puede poner en ejecución no solamente lo que le manda el Código Penal en investigación, sino pretender cumplir o darle efectividad a la política criminal del Estado, que aunque es un anexo de la Administración de Justicia, nunca por encima de las normas sustanciales penales podrá imponerse la política criminal del Estado, que es lo que está sucediendo en lo que usted acaba de referir. ¿Sí? Proceder de esa manera, me parece a mí, lo siento así, es poner por encima
de la dogmática penal, por encima del Código Penal y Procedimental Penal, por encima de los derechos fundamentales, casi que ejecutar la política criminal del Estado. Muy delicado, y yo sí aspiraría a que la academia y los colegas que ejercen en el derecho penal, que los hay muy profundos, empezáramos a escarmenar sobre eso. No importa que tengamos que afrontar también denuncias por pensar diferente. No, es que el tema es muy complejo porque realmente uno como periodista dice, bueno, y lo que escribo es opinión, libertad de expresión u hostigamiento. De hecho, la labor del periodista es incomodar a los poderes. Claro. Y entonces cuando uno incomoda, podría ser sinónimo de hostigamiento para un fiscal o para un juez. Es decir, esto tiene unas repercusiones en el ámbito social, en el ámbito jurídico, en el ámbito político, unas repercusiones que todavía Colombia no está viendo. Pero efectivamente, este asunto es muy complejo y puede terminar por eliminar la información, por eliminar la opinión, por ser perseguido todo aquel que opine, piense, como usted lo señalaba oportunamente, todo el que piense, todo el que tenga una visión y una postura diferente frente a las ideologías que están en este momento en el poder, una ideología nefasta como la de Gustavo Petro. Nelson, muchas gracias. ¿Algo más? Jaime, simplemente como para condensar, mire que lo que se está imponiendo, lo que hacen estos estados es lo que he dicho, la homogeneización, la uniformidad del pensamiento. Y aquí el señor presidente y todo su aparato está imponiendo, el camino lo trazó y lo está recorriendo, es piensen como yo pienso. Este es el pensamiento de vanguardia. Es lo único válido. Lo único válido. El regresismo pensamiento del Estado. ¿Cierto? Y me parece a mí que eso sí es supremamente grave. Debemos, no sé, qué poder más hacer. Es la eliminación de la democracia. De la democracia, simplemente, porque es que y lo malo es que hay gente que acepta eso. Es decir, aquí nos están imponiendo por encima de argumentos sólidos construidos a través de la ciencia, de la cultura, nos están imponiendo simplemente el pensamiento, pero desde lo ideológico. Y entonces la ideología impera en la justicia, impera en la ejecución del presupuesto, impera en todo. Pero es muy difícil, nuestros conciudadanos muchas veces, aunque se les explique, no creen. Este tema de la judicialización de la opinión, de la libertad de expresión, termina, o cuál es el siguiente paso, o uno de los pasos más avanzados. Lo que está pasando en Venezuela, la eliminación de las redes sociales, la sugerencia del gobierno de no comprar aparatos para que no les infecte el pensamiento. Esto es una persecución contra el pensamiento, liderada por alguien que me parece absurdo que un periodista como Holman Borris persiga justamente la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Es totalmente contrario, es la negación de su profesión, de su oficio, que ha sido respetado por la sociedad colombiana. Nelson, muchas gracias. Eso nos recoge a los humoristas y a los caricaturistas que son los padres de nuestras sonrisas y de nuestras risas a veces. Claro que sí. Más para más allá. Muy amables por habernos acompañado. Nos encontramos en una semana aquí en Agenda CTX. Hasta pronto. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.